Aviso. El contenido que vas visualizar darreu no contiene ningún tipo de seriedad. Si crees que esto puede ferir los tus sentimientos, zarra los huellos y tapa les forais. Buenos días, yo soy Marta. En el programa de hoy vamos a entregarlos a los mozos y mozas que se están manifestando en Ubieu a causa de una injusticia que vamos a sufrir todos y todas en el caso de que se cumpla. Adelante, Lucía, cuéntanos. Buenos días, Marta. ¿Oyesme bien? ¿Sí? Bien. Buenos días, collazo. Estamos aquí en la Plaza Madrid, en Ubieu. Estamos aquí porque van a manifestarse hoy todos los ciudadanos de Ubieu es contra de Barbón. A 26 de Pallares, las 11:10 de la mañana. Vamos a ver, de momento tenemos aquí a dos manifestantes. Vamos a conocer lo que nos quieren contar. Vamos. Bien, estamos aquí con estos dos manifestantes. Vamos a hablar con ellos a ver qué nos tienen que contar. Bien, ¿por qué estáis aquí? Bueno, estamos aquí con Asturias por Cachopu porque Barbón quiere cambiar el nombre a San Jacobo y es el primer paso para prohibir el cachopu. Bien, ¿y esta manifestación que estáis aquí llevando a cabo, en qué consiste? Estamos planteándonos empezar a hacer una huelga de fame bien seria. Y más, llevamos 2 horas sin comer. 2 horas estamos pasándolo mal y es que hay un asunto muy serio. Sí, la verdad es que yo veo que estáis avanzando por minutos. Sí, que ahora que lo dices, esa piruleta... Corta como que quita. Bien, estamos de vuelta. Ya solucionemos ese pequeño percance que tuvimos con la piruleta. Estas niñas presentaronnos aquí al dirigente de lo que lleva esta situación manifestante, ¿no? Vamos a charlar aquí un poco con él. Cuéntanos. Bueno, pues yo soy Tomás y como soy de Valdesoto, pusieronme a dirigir esta huelga y yo, bueno, pues voy a dirigirla. Porque esto es tristísimo. Barbón quiere cambiar el nombre al cachopo. Quiere llamarlo San Jacobo. Eso es tristísimo. Eso no puede ser. La gente está triste. La gente está fatal. La gente por la calle muere gente por esto. No puede ser. No puede ser. Ya no llueve. Lleva sin llover 2 semanas por culpa de Barbón. Entonces vamos a manifestar. Porque esto es el acabose. Entonces ahora voy a explicaros, porque ahora todavía no estamos en la manifestación. Va a ser en 2 horas. Entonces ahora vamos a explicarnos cómo vamos a dirigir esta organización y cómo vamos a organizar a la gente. Bien, estamos aquí con Tomás otra vegada. Va a contarnos un poco cómo vamos a organizar esta huelga, porque claro, este sitio es grande y yo imagino que aquí vendrá muchísima gente, ¿no, Tomás? Voy a agarrarte el micro para explicarlo mejor. Bueno, pues aquí vamos a organizar la gente. La gente de Asturias va a organizarse de la siguiente manera. Pero ahí estará la gente del occidente. Luarca, toda esa zona. Pero aquí estará la gente del centro. Ubieu, Sariegu, Siero, ahí está. Y por allí estará la gente del oriente. Llanes, toda esa zona. Así, Esina, organizaremos a toda la gente de Asturias. Y todos, unidos, podremos protestar por la injusticia que es esto. Porque no puede ser por el cachopu y Asturias y el cachopu. Muy bien. Estamos llegando ya a lo cabero del reportaje. Esperemos que ahora en media horita o así empezará a llegar la gente y empezará a llenarse esto. Así que vamos, esperemos que Barbón pueda escuchar a toda esta población que vienen aquí a quejarse por lo que ellos pasa a ellos día a día. Y la su cultura y tienen derecho a escogerla. Así que, ¡push Asturias! Y perdón, tengo fame. Vamos, bueno, espero que me oigáis porque no tengo micrófono. Esta gente está muerta, fame. ¡Pus Asturias! Todo aquel que viene a Asturias no la puede olvidar.